En este momento también con el diputado José María Vilés, conocido cariñosamente como el profe Chema, con relación, primero con los temas que hay pendientes. Ayer hizo un llamado en el Congreso, un llamado que ahora sí como típico profesor le pegó un jalón de orejas a todos quienes participaron en esta campaña del 2 de junio, y ahí dijo el profesor Chema, el diputado Chema Vilés: calmantes montes, los resultados que se obtuvieron en este proceso electoral solamente corresponden y son del pueblo y para el pueblo, así lo comentó ayer en tribuna el diputado, y ahorita le vamos a pedir también que hablemos de ese tema, pero también vamos a hablar de otros temas que tiene que venir, una reflexión, y sobre todo el diputado José María Vilés, que nos platique cómo va el Congreso, cuáles son los temas pendientes, y estaríamos pensando que viene una nueva legislatura con carro completo, pues que avanzarían prácticamente todos los temas que necesita la Cuarta Transformación para llegar a ese segundo piso. Muy buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Muy buenas Bienvenido. tardes, Giovanni. ¿Cómo está? Felicidades. Muchas gracias. Acérquese más ahí al micro, diputado. Muchas gracias, muy contento. Y aquí, ¿Se le ve? Con la disposición. Se le ve, trae cara de como que todavía trae desvelo. La cruda del festejo, me refiero de la cruda democrática. La cruda democrática. Ándale. Sí, porque lo otro ni chance hubo. No. Me imagino que el triunfo emborracha, ¿no? Sí, pero no marea, sí. pero nomás hay que poner los pies en la tierra. Pendiente el otro triunfo de la otra borracherita. Ah, bueno. Oye, diputado, pues preguntarte cómo te sientes. Yo creo que es obvio que estás contento por eso que se ha logrado. Finalmente en el cuarto distrito, Sergio Guluarte se ratifica, y esto es también, yo se lo platicaba ayer al gobernador, si se están ratificando los cargos es porque la gente confía en ustedes, confía en la marca. Entonces, ayer que comentaba con el gobernador este tema, me llamó la atención el pronunciamiento que hizo en el Congreso, porque si hay algo que he dicho yo en esta mesa en los últimos días es, ojalá que con esa nobleza que ganaron y con esa cara bonita que a todos les vimos, ojalá que así sigan tratando a los ciudadanos, ¿no? Me gustaría saber al respecto. Ayer les pegó una regañadota a todos, como típico profe. Bueno, bueno, primero lugar, pues lo que decía hace rato, contento porque creo que esta elección fue un referendo de lo que viene siendo la Cuarta Transformación, y que finalmente el pueblo de México y de Sud California decidió dar un voto de confianza y una segunda oportunidad para que la Cuarta Transformación se profundice, se fortalezca, y en ese sentido lo decía en ese pronunciamiento que no hay que defraudar esa confianza del pueblo sudcaliforniano y del pueblo de México. Y por otro lado, bueno, sí, yo creo que hay que entender que primero por qué que triunfó en este caso el progresismo sobre el conservadurismo, pero que este triunfo creo que se debe mucho a lo que viene siendo la labor del presidente de la República en estos casi 6 años. Sí. Me parece que la gente votó por la continuidad, pero también por una candidata muy fuerte. Me parece que Claudia se fortaleció aún más en el proceso de campaña, fue importantísimo. Y por otro lado, me parece que la debilidad de la candidata de enfrente, que todo mundo vimos y que todo mundo pudimos saber en este caso cuáles eran las fortalezas y las debilidades de cómo se llama, de una y otra candidata. Pero además planteaba yo en el Congreso que es muy importante que se reconozca cuáles fueron las causas, digamos, principales, esenciales del triunfo, y que es lo que mencioné en un principio: una candidata presidencial muy fuerte, un presidente de la República que cierra como nunca en la historia también muy fuerte, de tal suerte que esto nos permita mantener un trabajo en el Congreso con mucha humildad, sabiendo que no necesariamente no voy a tampoco a menospreciar el trabajo que hicieron los compañeros, pero que un porcentaje muy fuerte del triunfo tuvo que ver con estos dos factores que estoy mencionando, de tal suerte que no nos subamos en un ladrillito, que nos atarantemos, que la soberbia nos gane, ¿no? Para allá iba. ¿Qué consejo le daría usted a los entrantes, a la legislatura que entra? Usted no fue a la reelección, pero ¿qué consejo le da? Porque no robar, no mentir y no traicionar. No, sí, pero ¿cuál? Le preguntaste al profe. No, perdón. Tú ya estás posicionado. Mira, mi consejo es, o más que un consejo, porque luego viene el 27 y entonces... Exacto, mi sugerencia
es que creo que tienen que estar agradecidos con la ciudadanía que les refrendó y que les dio esta oportunidad, y que finalmente, como lo decía en corto, miren, si aquí lo que a ustedes debe de importarle es hacer un buen trabajo en el Congreso, responderle a la ciudadanía que los eligió, en el caso de los distritos, los diputados locales, federales, presidencias municipales, de tal suerte que después no anden en 30 años, en 3 años buscando quienes deseen reelegirse el voto y que luego anden sacándole la vuelta a algunos temas que no supieron manejar de manera correcta al interior de la legislatura. Yo creo que hay mucho que hacer, y sobre todo lo principal es la humildad, el trabajo constante, muy importante que se preparen, que estudien los temas que se van a tratar para que haya un buen conocimiento de causa y que se pueda seguir manteniendo la estabilidad que hasta ahorita se ha mantenido en el Congreso, que finalmente nosotros ya vamos a salir. Ciertamente habrá quienes al interior del Congreso puedan estar muy contentos con nuestro trabajo en términos de la administración del mismo, porque no solamente se trataba de que hubiera privilegios para los diputados, sino también para algunas otras personas al propio interior del Consejo, y otros agradecidos porque si logramos hacer algo en términos de la administración y de las finanzas del Congreso, fue buscar cómo apoyar a personal trabajador del Congreso, que ninguna administración había volteado a verlos, porque a lo mejor no se acercaban con un diputado o algo, y que tuvo que ver con los guardias de seguridad, con los de jardinería, con las señoras de limpieza, con algunos asesores que tenían más de 20 años y que estaban olvidados, y que también terminamos con esta parte en el sentido de que un diputado o una diputada o el presidente de la Junta pudiera incidir en la dirección de finanzas para que pudiera ayudar a uno a otro sin que mediara un acuerdo institucional o un proceso meritocrático para lograrlo. Aunque está establecido en la propia ley orgánica, había facultades metaconstitucionales o metalegales que se utilizaban, y un servidor desde el principio que llegó a la Junta también promovió un acuerdo para fortalecer esta parte legal en el que ningún asunto de dinero podría ser autorizado por el director de finanzas si no iba mediado por un acta de la Junta de Gobierno en que lo aprobara, ya sea por mayoría o de manera unánime. Entonces, por ahí creo que es una de las partes que se tienen que tomar mucho en cuenta, ¿no? Diputado, nos quedan 2 minutos antes de irnos al corte, y antes de irnos al corte me gustaría que me platicara, entonces, de aquel congreso conflictivo que se recibió al día de hoy, ¿cuál pudiera ser su balance? O sea, esas explicaciones que me da, pero ¿cuál pudiera ser su balance? Es decir, ¿qué va a recibir la próxima legislatura? Mira, va a recibir un Congreso con estabilidad política, que es importante, un Congreso con los diferentes encargos, con personas muy responsables, que están haciendo muy buen trabajo, un Congreso ordenado financieramente, sin problemas, y un Congreso en el que no nos tocará a nosotros, pero en el que habremos de remodelar la parte baja del Congreso, también mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Vamos a invertir ahí 12 millones de pesos para que esa parte que hace falta pueda ser un lugar digno para las y los trabajadores, ¿no? Ok, nos vamos a ir a la pausa. Bueno, nos queda un minuto. ¿Tienes algún comentario? Sí, profe, ¿qué pasó con aquellas auditorías que se habían practicado? Esas auditorías están trabajándose a la pasada administración en 2 vías. Por un lado está una por la vía penal, otra por la vía administrativa. Hay algunas personas en las que aparecen en la auditoría que no hicieron un uso adecuado del recurso. Hay que recordar que hay como 20 millones sin justificación, que incluso una de las personas que está en esta situación todavía aún nos demanda por 150 millones por supuesto daño moral por haber nosotros promovido la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal, cuando dentro de la propia auditoría, pues obviamente vimos cómo se despachaba con la cuchara grande, ¿no? En términos de darse algunos bonos que no le correspondían. Algunos cariñitos. Igualmente, pues desaparecimos los bonos para los legisladores, pero ahorita seguimos platicando de eso. Oye, que por cierto, las personas, me llegó aquí un comentario, ¿cómo le caería? Porque dicen que no aprobaron ustedes la revocación de mandato. Ahorita me explica si lo aprobaron o no. Sí, pero el 2 de junio fue una revocación de mandato. Ahí está una aprobadita.
de lo que pudo ser una revocación de mandato legalmente. ¿Se tiene que aprobar? Yo creo que sí, que ahorita nos diga el diputado después de este corte comercial. Estamos platicando con el diputado José María Vilés, conocido cariñosamente como el profe Chema, con relación, le preguntaban que la revocación de mandato, que si cómo les caería, que porque ese tema, según lo que tengo aquí, desde que se había pensado en dictaminar, que después ya no pasó nada, que se canceló. No se canceló. Mira, lo que pasa es que ahí expliqué yo en tribuna cuál era la circunstancia. Primero, en noviembre del año pasado, nosotros hicimos la reforma constitucional para que en la constitución local estuviera establecida la revocación de mandato igual que en la federal. Posteriormente, en diciembre, el diputado Armando Martínez presenta la iniciativa para la ley secundaria. En este caso, obviamente, se sigue un procedimiento, se va a comisiones, se revisa, vino el periodo de receso. Recuerden que iniciamos hasta el 15 de marzo. Para marzo, abril ya teníamos listo el dictamen. En esa ocasión que se presentó ante el Congreso el que se cambiara de comisión el dictamen, el proceso para elaborar el dictamen de la ley de revocación de mandato. Un servidor les planteó que ya estaba el dictamen listo, pero que todos sabían y que no sacaran raja política en el sentido de quererlo manejar en elecciones, de que la ley de disciplina financiera te pide para todos los dictámenes que apruebe el Congreso la estimación de impacto presupuestario, si no es válido. Okay. Entonces, en este caso, hay algunos dictámenes que son de cuestión administrativa que no implica ningún recurso. Sin embargo, la revocación de mandato, por supuesto que implica la capacitación, el establecimiento de urnas, la promoción, la elaboración de boletas. Entonces nosotros hicimos la solicitud al Instituto Estatal Electoral para que pudiera desglosarnos cuáles son los gastos. Nos contestó que una vez terminado el proceso electoral, que ahorita todavía están en esa parte, obviamente nos harían llegar la estimación presupuestal, porque no es nada más de apuntar, sino hay que hacer cálculos muy precisos. Es que lo urgente era el proceso electoral. Sí, y además, mira, estamos en los tiempos. Nosotros esperamos tener el impacto presupuestal antes de que cierre el proceso el 30 de junio, sino en un periodo extraordinario para un dictamen que ya está listo, nada más agregarle el impacto presupuestal y votarlo, porque además el proceso inicia en el mes de, una vez dice la ley, una vez terminada el tercer año de ejercicio constitucional, a partir de ahí se tiene que dictaminar si la solicitud, que tienen que meterla un mes antes quienes deseen que haya revocación de mandato, porque no es de manera oficiosa, tiene que haber una solicitud acompañado del 10% de las firmas del padrón electoral, que son alrededor de 60,000, y que además estas firmas sean recabadas en el 50% más uno de los municipios, de 3 municipios. Es decir, no pueden traer 60,000 firmas nada más de Los Cabos y La Paz, por ejemplo. Sí, tienen que abarcar 3. Y si estas firmas son avaladas, porque luego dan un mes al instituto para que valide estas firmas que están en el padrón, etcétera, se procede a emitir una convocatoria en la que se plantea que tienen que realizarse la consulta 90 días después. Es decir, estaríamos hablando, si se cumplen los requisitos anteriores, de que se lleve a cabo en el mes de febrero o marzo del 2025, siempre y cuando se completen las 60,000 firmas y sean validadas. Pero además también la ley establece que para que sea vinculante el resultado de la consulta, tienen que haber votado el 40% o más del listado nominal. Oye, pero le voy a decir yo, como un ciudadano ignorante de los temas legislativos, qué hueva hacer una revocación de mandato, no por la figura, sino porque pues a la hora de votar, pues todo se supone que estamos avalando o rechazando gobiernos. Lo digo no por la revocación de mandato, debe o puede existir. Pero lo que voy, yo como ciudadano ignorante de los procesos legislativos, de repente digo, si ya fui a votar y ese día me manifesté de tal forma y gana la democracia, como le llamamos aquí, o si no quise ir a votar, ¿para qué pedir de revocación de mandato? Yo lo empecé a escuchar ese tema más de la oposición, que en este momento lo quería posicionar, vaya, como un tema de sacar una raja política, no como una herramienta de un ciudadano que se puede defender de un mal gobierno. Sí, no, y en los inicios de la revocación de mandato fue una propuesta desde la izquierda, de hace mucho tiempo, por eso yo decía también esa intervención que no sería una incongruencia que nosotros no la promoviéramos. Pero mejor hay que enseñarle a votar. Pero efectivamente, como tú dices, que tampoco la oposición de hoy aceptó que la revocación de mandato o la consulta se llevara de manera simultánea a una elección X, porque obviamente tenías toda la infraestructura, todas las casillas, todo lo necesario para que únicamente se imprimiera una boleta más. Y lo otro ya el costo es bastante carito.
Y por eso en las revocaciones que ha habido, que ya puso el ejemplo Andrés Manuel, difícilmente se tienen los recursos para poder poner toda la infraestructura que se pone en una elección normal. Entonces te quedaron 3, 4, 5 casillas en un lugar, una muy lejos. Entonces todo eso desalienta la votación, más si ha pasado una elección en la que, como tú dices, muchos ciudadanos pueden decir, pues yo lo Sí, acabo de refrendar, si quiero, o no. el gobierno. Así es, así es. Sí, está más claro, ¿no? Porque como bien lo dijo Giovanni hace rato, o sea, la calificación que le dan en las elecciones al partido en el gobierno, en este caso, en el ámbito local, pues prácticamente se llevaron todo, prácticamente la calificación que le dan al gobernador, ¿no? Entonces, hacer una revocación de mandato, pues me suena así como que ahorita, hoy, si hubiera sido más dividido, bueno, pues entonces Yo te pregunto, ¿qué caso tiene que en mayo del 2025 vayamos a un proceso de revocación de mandato cuando hace menos de un año la gente ha dicho, denle la confianza a Claudia, a Milena, a Cristian? Profe, hay un tema importante el otro día cuando me estaba pidiendo que le mandara el link. El otro día platicando aquí con el diputado José María Vilés por teléfono, nada más para que quede claro, porque ahora sí, ya pasaron las elecciones. Y había quienes decían, es que si le resuelven el tema a los maestros es porque quieren que voten por ellos. Y si no, pues bueno, con toda la controversia ustedes tienen estos resultados. La ley de educación para Baja California Sur, usted decía esto el pasado 24 de abril, que no afectaba los derechos laborales de los maestros. Este ya es un tema, digamos, finiquitado, ya todo en santa paz. Todo finiquitado, hicimos las aclaraciones pertinentes, como dice un amigo periodista, hay malquerientes que intentaron plantear una mentira, llegando casi a la infamia, ¿no?, de que la ley de educación para Baja California Sur también afectaba y modificaba la ley burocrática, como la vemos de manera coloquial. Pudimos nosotros explicar y decir que no era así, y que además la propia ley de educación establecía en uno de sus artículos y sus fracciones que todos los derechos adquiridos en las leyes respectivas serían respetados, es decir, no había tal cosa. Entonces ya está aprobada la ley, ya está publicada, ya tenemos una ley de educación para Baja California Sur armonizada con la Ley General de Educación a nivel nacional, donde se maneja la nueva escuela mexicana y otro tipo de definiciones y conceptos que no estaban contemplados en la ley que estaba vigente. La nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana. Imagínate la nueva escuela mexicana con un vacunazo de la, ¿cómo se llama? La Abdala. ¿Se acuerda que sí, ¿cómo no? Desapareció la radio aquella. ¿La qué? Desapareció la radio aquella. ¿Cuál radio? La de los conservadores. Sí. Ya desapareció. Te manda a saludar Alejandro Rojas, dice saludos al profe Chema Vilés, un hombre de pensamientos reflexivos y de alta importancia para la cuarta transformación. Oye, ¿qué le queda pendiente, diputado, a esta legislatura antes del cierre? ¿Qué podríamos esperar los sudcalifornianos? ¿Qué le queda pendiente a esta legislatura? 4, si no me equivoco, son 4 los que fueron a la reelección. Pero hay que cerrar la 16ª. Sí, en términos legislativos, lo que yo te podría decir, de lo que tengo aquí en mente y que serían de las cuestiones más importantes, viene siendo, por un lado, lo que tiene que ver con la revocación de mandato, el que sacar la ley de revocación de mandato. Por otro lado, una iniciativa que se habrá de presentar en los próximos días en la creación de los juzgados especializados para atender la violencia contra la mujer. Otro tiene que ver con el que podamos definir lo que viene siendo la ley vicaria, que es aquella ley en el que aquellos padres o madres que utilizan a los hijos para atacar directamente a la mujer o con quien tengan la problemática o el divorcio, pueda también sancionarse. Es otra de la que tenemos. Unas reformas constitucionales para homologar la Constitución Federal, la Constitución local con la Constitución Federal, serían, creo que, algunos de los temas que tenemos en puerta. La conformación de un comité para la igualdad de género, que también nos hace falta, serían, digamos, ahorita lo que nos alcanzaría en términos del tiempo que nos queda, ¿no?, en la parte legislativa. En la parte administrativa iniciamos nosotros un trabajo de elaboración de diferentes normativas al interior del Congreso que no existían. En el Congreso únicamente era la ley orgánica del Congreso y las decisiones de la Junta. No había un tabulador de puestos, un catálogo de puestos, un tabulador de sueldos, un manual de organización, un código de ética, que en esa parte avanzamos. Falta aún
el que se puedan elaborar otros ordenamientos internos, porque dejaban en manga ancha y la interpretación a los diputados y diputadas de la Junta de Gobierno la decisión sobre cuestiones que tienen que estar normadas, y ese trabajo lo inició muy asertivamente el compañero Luis Armando Díaz, que era que es el presidente de la Comisión de Cuenta y Administración. Yo estoy temporalmente en esa responsabilidad con las y los trabajadores para dejarle mucho más ordenado administrativamente al Congreso, y también de manera financiera. No había un presupuesto como tal, había rubros nada más que se manejaban. Ya tenemos un presupuesto, tenemos un sistema, también un software y hardware, como le llaman los de la tecnología, que no está vulnerable como era lo que se llevaba anteriormente, que en hojas de Excel se trabajaba el presupuesto y cualquiera podía alterarlo, ¿no? Entonces me parece que dejamos en esos términos un Congreso ordenado, financieramente, un Congreso políticamente estable, y aquí yo agradezco no solamente a los compañeros de mi bancada o de los aliados, sino también a los compañeros que fueron adversarios dentro de esta legislatura, que también tuvieron esa altura de miras de priorizar la estabilidad del Congreso, y que llevamos una relación estable más allá de las diferencias que obviamente se acentuaron en este proceso electoral, pero que finalmente la razón y la voluntad del pueblo le dio, en este caso, el voto a la transformación, y que yo quiero insistir mucho, no defraudar. El pueblo da segundas oportunidades, pero puede no dar terceras. No es solamente un asunto de reflexión para los que en esta ocasión no pudieron ganar, sino también para quienes obtuvieron el triunfo, ver qué es lo que no se ha hecho bien. Que no se emborrachen de poder, ¿no? De poder, exacto. ¿Qué nos hizo bien? Que hay que corregir y que hay que fortalecer. Y sobre todo me parece que la humildad. Nunca debe de perderse la humildad para atender, y fíjate que yo afortunadamente recibí muchas muestras aún cuando no estuve en la boleta. Yo no creo en la reelección de las diputaciones. Tal vez tendría que revisar lo de las presidencias municipales, porque el tiempo es muy poco para hacer muchas cosas, pero a nivel del legislativo creo que deben ser nada más 3 años, y sin embargo recibí muestras porque, mira, ciertamente que el trabajo de uno le resulta muy difícil volver físicamente al territorio. Sin embargo, ¿qué es lo que yo incluso les también propondría a los compañeros y compañeros diputados? Que no olviden, en primer lugar, a la estructura que les hizo ganar, las 100, 200 personas que anduvieron 2, 3 meses con este diputado candidato ayudándole. Son los primeros que tienes que atender, pero además, cuando tú atiendes a este grupo de personas, ellos a su vez a los demás. Por ejemplo, yo el 80% de muchos asuntos lo atendí por medio de WhatsApp. Sí. Porque los mismos compañeros decían, oye, profe, en tal colonia está tal persona con tal situación, con esto, con otro, y hay manera de ayudarlo. Siempre estuve al pendiente de poder ayudar. Entonces, estuve presente sin que necesariamente estuviera yo presente físicamente. La tecnología sirve ahora mucho para seguro. No, la gente lo que quiere es, no me importa cómo, pero ayúdame a resolverlo. Sí, claro. Y la cuestión es o ve con fulano prestarle mucha atención. Llevas su tiempo, está revisando, pero hay que hacerlo, y siempre cuando alguna situación no es posible. Yo siempre he dicho, el sí a todo el mundo deja contento, el no a secas cabrona, molesta. Sí. Sin embargo, si el no lo das con argumentos y buscas una salida, creo que si bien la gente... Y también es preferible un no, pues no se puede por... Sí, dar la razón. ¿no? O sea, me preferible un no a un sí, luego, ¿no? Pero miren, yo en este caso voy a tener yo una reunión con los compañeros del 4º distrito, de lo que antes era el 4º distrito, que ahora le tocó una parte del 3º, una parte del 5º y otra parte del 4º. Voy a tener con ellos una reunión, un festejo, digamos, de despedida y de agradecimiento. Desde aquí le agradezco a los ciudadanos, a los compañeros, el que nos hayan podido apoyar, pero también quiero agradecer a los servidores públicos del gobierno del estado y del ayuntamiento que afortunadamente me abrieron las puertas para la gestión. Yo les decía a los compañeros diputados que no necesariamente uno tiene que poner un punto de acuerdo para protagonizar y tener un minuto de gloria exhortando a un servidor público, si lo puedes hacer de manera personal y que puede ser más ágil. Entonces, también alguien me decía, oiga, profe, usted tiene una buena mano para la gestión. Le digo, porque siempre hay que hacerlo con respeto, no por el hecho de que seas diputado vas a ir a golpearle la puerta a un servidor público o a exigirle algo sin antes escucharlo. Me parece que las buenas formas, el respeto te abre las puertas. Y de esa manera yo quiero agradecer
digo, inicialmente a los ciudadanos, a todos los de su California, a los de mi distrito y también a los servidores públicos del gobierno, del estado, de los ayuntamientos, de los órganos autónomos que me tendieron la mano y que pude resolver muchas de las situaciones que me plantearon los ciudadanos, ¿no? En el tema del Congreso, ¿fue un Congreso independiente? ¿Ha sido un Congreso independiente? ¿Cómo lo ha sentido usted? Fíjate que no hay ni, ¿cómo se dice? Aplanadora. No, o la cuestión de la cercanía, ¿cómo se llama? ¿Cómo decían? La sana distancia. La sana distancia. Me parece que respeto a la autonomía, ¿no? Sí, fíjate que me platicaban que en otras legislaturas, antes de que se subiera el orden del día, era palomeado desde el Palacio de Cantera. Me parece que tuvimos una muy buena comunicación con el gobernador, nunca nos impuso absolutamente nada. Ciertamente que hay temas que se tienen que comentar, que se tienen que decir de manera conjunta. Siempre nos decía, decidan ustedes, pues, reúnanse. A veces nos reunían los poderes cuando esto incidía en los tres poderes, y ustedes vean y hagan una propuesta, sáquenlo. Es decir, hubo ese espíritu democrático de poder discutir las cosas, de poder decir, en esto no estamos de acuerdo, en esto sí, ¿cómo vamos por allá? Finalmente, como lo decía Claudia Sheinbaum cuando le preguntaban a la compañera, oye, usted va a depender del presidente, usted le va a ver. Dijo, en primer lugar, compartimos un proyecto. Exacto. ¿No? Somos del mismo partido, compartimos un proyecto. Yo puedo decir lo mismo con el gobernador. Compartimos un proyecto, somos del mismo partido y sería ilógico que no hubiera una relación, en este caso, de acuerdos. Política. Pero no de subordinación. Exacto. Además, mira, hemos venido trabajando, el profe Víctor y varios de nosotros hace más de 40 años nos conocemos. Sabemos por dónde vamos y sobre todo el hacer las cosas bien, de manera honesta y que redunde en el beneficio de las y de los ciudadanos. Y también, con lo que reitero, con mucha humildad, no ensorbecerte, que finalmente, yo les decía a algunos, cuando yo he asumido alguna responsabilidad, lo que siento es eso, una losa de una mayor responsabilidad, pero nunca he sentido eso de que me siento así, no sé qué será sentirse como a veces ves a otros, que así como, uy, que te voltean a ver para abajo. Ya soy, ¿no? Alguien me decía en una ocasión, oye, yo ocupo, ya tengo más llamadas telefónicas, que me contraten un personal para que me ayuden en tal cosa. Digo, oye, yo no traigo absolutamente a nadie, yo vengo solo, manejo mi carro. Le digo, en ocasiones, cuando tengo que llegar a tiempo a un lugar o que hay mucho estacionamiento y que se me hizo tarde en una diligencia, le pido de favor aquí a alguien, oye, llévame, ¿no? Para poder llegar, pero no se me da esa parte del protagonismo. Sí, mantener la humildad. Claro, por supuesto. Diputado, pues ya nos vamos a despedir, son las 3 de la tarde, ya está tocando la puerta Mayer Roldán. Muchísimas gracias a Bismar Valdés, allá nos